Bien, buenos días. En esta mañana estaremos hablando sobre el ictus isquémico hemorrágico, algunas generalidades a cargo de una servidora, María Alejandra Mendoza, fellow de tercer año de neurología de un hospital en Santo Domingo, República Dominicana. Decir inicialmente que de todas las enfermedades del sistema nervioso del adulto, los EBC o accidentes cerebrovasculares tienen sin duda la frecuencia e importancia más elevada, debido a que como mínimo la mitad de todos los trastornos neurológicos de pacientes que acuden a un hospital general por emergencia cerebral corresponderá a un evento vasculocerebral de tipo isquémico o hemorrágico. La expresión más grave de este evento surge como un déficit motor muy severo, generalmente una hemiplegia, que surge de manera tan abrupta o el paciente entra en coma que se le da el epónimo de inclusive de que ocurría como si fuera un accidente. Hay otros que inclusive dicen que es como si un rayo le llevara el paciente, por lo cual ha tenido diversos nombres: apoplejía, accidente cerebrovascular, enfermedad vasculocerebral y en algunos lugares coloquialmente se les llama choque. En cuanto al concepto, como acabo de decir, el accidente o enfermedad cerebrovascular o apoplejía es un síndrome focal repentino causado específicamente por un trastorno del vaso sanguíneo. Es decir, es un trastorno que abarca tanto el vaso como todo lo que conlleva el mismo. Por una alteración de la permeabilidad vascular, por una oclusión del vaso, ya sea por un émbolo o un trombo, por una ruptura del vaso que ocasiona salida de sangre hacia el espacio intracerebral, o por cualquiera de las causas que pueden conllevar a un trastorno hematológico, como por ejemplo aumento de la viscosidad sanguínea, pueden llevarme a que el paciente tenga un evento vasculocerebral. Ahí es que entra en vigor entonces el juicio clínico para, dependiendo de cada una de estas etiologías, tendrá un mecanismo diferente y nos orientará hacia un diagnóstico etiológico y hacia un tratamiento diferente en la clínica, en la práctica diaria. En cuanto a datos epidemiológicos importantes, decir que aproximadamente 795.000 personas en los Estados Unidos van a sufrir un EBC al año, de los cuales 77% son eventos de primera vez. El 87% de estos pacientes generalmente van a presentar un evento isquémico, por lo cual se insiste enormemente en cuanto a avances de tratamiento en estos pacientes con evento vasculocerebral isquémico. Se realizó un estudio de accidentes cerebrovasculares en el cual comparó las tasas de accidentes cerebrovasculares en los pacientes de la década de 1990 hasta el 2005. Y se vio que la incidencia había disminuido, pero especialmente para las personas de raza blanca y no para las personas de raza negra. La prevalencia es aproximadamente del 2.7% y no cambió significativamente entre el 2006 y el 2010. Actualmente sigue siendo la quinta causa principal de muerte en Estados Unidos y una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial. En general, se dice que hubo una disminución en la mortalidad de los pacientes que presentan con EBC agudo entre un 2.3% entre el 2005 y el 2015. Sin embargo, el costo derivado por esta enfermedad todavía sigue siendo muy elevado. Hubo un estudio que se realizó en el 2008, en el cual se estimó que el costo derivado por las enfermedades vasculocerebrales ascendía a 18.8 mil millones. Y si agregamos la tasa por pérdida de productividad, mortalidad temprana que tienen nuestros pacientes, se puede agregar entonces unos 15.5 mil millones más, lo cual nos induce de que es una enfermedad realmente altamente discapacitante que debemos de prestar atención. En cuanto a repasar algunos factores de riesgo, como siempre sabemos, existen factores de riesgo tanto modificables como no modificables. Los factores de riesgo modificables tenemos la hipertensión arterial, que supone un factor de riesgo modificable importantísimo, tanto para enfermedad vasculocerebral isquémica como para la hemorrágica. La diabetes mellitus, que generalmente mientras más avanzada está la edad del paciente, mientras más tiempo tiene padeciendo la diabetes, mayor es el riesgo de padecer un EBC de tipo isquémico y hemorrágico. La fibrilación auricular, que es uno de los factores de riesgo más importantes, especialmente en pacientes de edad avanzada, especialmente en mujeres, para los eventos isquémicos de tipo embólico. La dislipidemia, el tabaquismo, la vida sedentaria, la enfermedad renal, especialmente crónica, que puede aumentar hasta 30 veces la tasa de presentación de un paciente con EBC, la apnea obstructiva del sueño, el consumo pesado o consumo importante de alcohol,
la dieta. Dentro de los no modificables, los más importantes se menciona la genética, la edad y el sexo. Aproximadamente un 90% de los pacientes, si logramos modificar esos factores de riesgo, son modificables, podemos prevenir un evento isquémico importante. La enfermedad vasculocerebral es un término jerárquicamente amplio que generalmente va a abarcar dos grupos heterogéneos de enfermedades que para nosotros de manera global clasificarla podemos hacerlo de esta manera. Un grupo es un ictus isquémico, en el cual se debe a la oclusión de un vaso sanguíneo, ya sea por un émbolo o un trombo, que va a ocasionar que entonces una zona del cerebro reciba hipoflujo y entonces se produzca una isquemia. Y el otro es el ictus hemorrágico, en el cual generalmente se va a deber a una rotura de una arteria, generalmente el sistema central, que va a provocar entonces ambos eventos un desequilibrio entre el aporte y los requerimientos de oxígeno, que va a llevar a consecuencia de que haya un déficit neurológico focal, porque es el área que está hiperfundida, ya sea por la isquemia o por los efectos de la sangre a nivel de parénquima cerebral, que entonces no va a ocasionar la focalidad de la sintomatología. En cuanto al cuadro clínico, el cuadro clínico puede ser muy amplio dependiendo del lugar de la afectación, dependiendo del vaso que se vea afectado, dependiendo de qué función cumple esa zona del cerebro que está siendo afectada. Entonces, de manera global, podemos decir que hay dos características impresionantes a la hora de nosotros determinar un paciente que tiene un cuadro clínico con un evento vasculocerebral. El primero es el perfil cronológico, porque este perfil cronológico de la enfermedad nos puede inclusive decir el origen de presentación del cuadro. Un cuadro de inicio súbito, generalmente, como vemos aquí, generalmente va a obedecer a una causa de un evento isquémico que sea de tipo embólico, que es ese paciente el cual estaba normal y de manera súbita aparece un déficit motor o un déficit focal, el cual se instaura en pocos segundos y llega al clímax de la sintomatología. También un evento hemorrágico se presenta generalmente de manera súbita, como las hemorragias intracranianas. Y tenemos el de inicio insidioso más paulatino, que va a iniciar generalmente en horas, puede inclusive pasar días, pasar más tiempo, minutos, como sería la oclusión por un trombo, es decir, el evento aterotrombótico. Esto es importante porque dependiendo de la etiología y dependiendo de lo que yo estoy pensando, irá dirigido el tratamiento, especialmente a largo plazo. La segunda característica es que hay un déficit neurológico focal. Como indiqué anteriormente, hay una lesión cerebral localizada que me va a ocasionar que esa área cerebral no esté funcionando, entonces hay una focalidad. Esta focalidad se va a manifestar clínicamente por un sinnúmero de síntomas. Puse aquí simplemente algunos de los más clásicos, aunque hay muchísimos más. Sigue siendo todavía el síntoma más clásico la hemiplegia, como mencioné al inicio del ejemplo, en el cual es el síntoma más incapacitante que puede presentar el paciente. Vamos a tener también inestabilidad, déficit sensitivo, que generalmente van a ser incorporales, pero no necesariamente, pueden ser de una sola parte del cuerpo, pueden ser inclusive cruzados, con afectación de la cara de un lado y del tráqueo rural del otro lado. Afasias, déficits corticales como las agnosias, las apraxias, también defectos campinéticos visuales, las diplopías, pueden algunos inclusive después a posterior presentarse con trastornos de movimiento y vértigo, como algunas de las manifestaciones más comunes. El diagnóstico del evento vasculocerebral, generalmente, tenemos varios pasos a seguir. El primer paso de todo esto es cuando sospechamos que un paciente tiene un EBC, será verificar los signos vitales, en el cual vamos a ver la estabilidad de las frecuencias aéreas, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial del paciente, para ver si necesitamos estabilizar el paciente primeramente. Una vez hayamos verificado esos signos vitales y vemos que el paciente está estable, lo segundo sería dirigir al paciente al lugar de realización en la sala de imágenes, ya sea de estudios angiográficos o de imágenes no contrastadas, para nosotros ir teniendo un diagnóstico etiológico más prontamente y poder brindar al paciente un tratamiento más rápidamente. En el transcurso de ese tiempo, entonces debemos tomar la anamnesis, que la anamnesis debe ser tomada generalmente de la persona que presenció el evento. Si el paciente puede hablar, también podría darnos parte de la historia en el momento que podamos hacer.
y la exploración neurológica, que es muy importante. En esta parte de la exploración neurológica se hincapié en algo. Generalmente los neurólogos solemos tratar de ser muy minuciosos a la hora de examinar a un paciente, tratando de buscar signos finos nos brindan mucho a la semiología para nosotros poder localizar muchas enfermedades. Pero cuando se trata de evento vasculocerebral, como ya sabemos, tiempo el cerebro, mientras menos yo retraso a ese paciente hacia llevarlo al tratamiento, mejor es. Por lo cual el examen neurológico debe ser más enfocado, menos riguroso y enfocándome más en obtener un diagnóstico para saber el tipo de tratamiento que va a tener el paciente. Cuando voy a hacer la anamnesis al familiar, paramédico o al paciente, en caso de que sea el mismo que me brinde la historia, es importante conocer varios datos que me van a orientar hacia si el paciente puede tener contraindicaciones para una de las terapias de repercusión aguda. El primero que vamos a obtener es la hora en que se dio por última vez bien o normal el paciente, porque esto nos va a orientar si el paciente es calificable o no. La naturaleza y la gravedad de los síntomas. Debo de saber si existen antecedentes de enfermedades cerebro o cardiovasculares previas, los antecedentes de riesgo cardiovascular, de riesgo vascular, como la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, la fibrilación auricular, si existe una historia de medicación particular, en especial énfasis en los anticoagulantes y antiadherantes plaquetarios que pueden inclusive contraindicar algunos de las terapias, las historias de cirugía o sangrado reciente y cualquier comorbilidad grave, como por ejemplo cáncer, demencia o enfermedad renal crónica, todo esto orientándome hacia el potencial evento o el potencial riesgo de sangrado que pueden tener generalmente estos pacientes. Entonces, esta escala, quise ponerla, tanto la escala de Henry como la de Rankin, que vamos a ver a continuación, porque son muy importantes conocerlas y dependiendo de los niveles de esta escala que nosotros otorguemos al paciente cuando hagamos el examen neurológico de entrada, nos va a orientar de si el paciente también puede ser elegible o no. Esta escala tiene numerosos ítems tratando de evaluar el nivel de conciencia, la apariencia facial, la fuerza muscular, el lenguaje, la sensibilidad, la extinción, la ataxia. Va a darse una puntuación a cada uno, entre el cual tenemos una puntuación de 0, que es un paciente que está asintomático, y de 42, que es una puntuación máxima entre un paciente que está realmente muy mal. Se dice en cuanto a la clasificación, que un paciente con una escala de NIS de 0 es un paciente que no tiene déficit, uno que tiene 1 tiene un déficit mínimo, de 2 a 5 tiene un déficit leve, de 6 a 15 moderado, de 15 a 20 un déficit importante y mayor de 20 se dice que ya es un déficit grave. Inclusive el paciente hay que ser muy cauteloso a la hora de decidir el tipo de terapia que podemos darle a ese paciente. La escala de ranking modificada, que es una escala funcional, la más importante para seguimiento de los pacientes luego de terapia de repercusión aguda, a los 3 meses, todos los estudios que se realizan para evaluar la efectividad de estas terapias siempre se hacen en base a la escala de ranking modificada, dentro de los cuales los puntos más importantes están cuando el paciente está en una escala de ranking de 2 hacia abajo, es decir, o una incapacidad leve o el paciente está asintomático o una incapacidad no significativa. Entonces, en cuanto a la imagenología de BC, esta parte yo quería extenderme, pero realmente no lo voy a poder hacer por la parte del tiempo. Los procesos tecnológicos nos han permitido ampliar todos los estudios diagnósticos modernos recientes. Tenemos dos vertientes a la hora de nosotros hablar de imagenología en BC. Uno son las tomografías y las resonancias. Sabemos que la resonancia es un estudio más sofisticado, más específico, que nos puede brindar más detalles a la hora de nosotros evaluar al paciente, pero es un estudio que tiene contraindicaciones, que no es asequible en todo momento, que no obtenemos el estudio a 24 horas, que se requiere un tiempo de realizar el estudio mayor de media hora en muchos lugares y que no es asequible que no, económicamente porque el costo es más elevado con relación a la tomografía. Por eso la tomografía será algo estándar a la hora de evaluar un paciente con AVC, tanto isquémico como hemorrágico, siempre debe realizarse una tomografía sin contraste. Es un estudio seguro, con contraindicaciones muy pobres, con disponibilidad 24/7 en casi todos los lugares del mundo y con un costo bajo y una rápida acceso a él porque tiene una imagen generalmente menos de 5 minutos. Si nosotros estamos en la sala de imágenes y realizando la tomografía no contrastada del paciente,
podemos entonces, y vemos algún cambio que necesitamos ver, diseñar la vasculatura cerebral para ver si el paciente califica o no para las terapias, por ejemplo, las terapias endovasculares, una trombectomía mecánica. Entonces podemos simplemente pedir al paciente, al técnico que inyecte contraste y solamente estaremos agregando pocos minutos al estudio. Ahora ya entrando en materia, en cuanto al tratamiento del ictus isquémico, en las últimas 2 décadas el enfoque terapéutico para el accidente cerebrovascular isquémico agudo se ha transformado profundamente. Anteriormente existían muchas excusas, muchas trabas a la hora de decidirse por el tratamiento agudo de los pacientes. Sin embargo, recientemente se ha cambiado por la noción de que tenemos disponible opciones que brindar al paciente. Un paciente que anteriormente estaba condenado a una discapacidad permanente o a la muerte, realmente se le puede brindar una mejor calidad de vida porque se puede saber que existe oportunidad para estos pacientes. El tratamiento del ictus isquémico tiene aproximadamente 25 años desde que se instauró la trombólisis y recientemente hay datos que apoyan el hecho de que aparte de la trombólisis podemos agregar a muchos pacientes la trombectomía mecánica. Entonces, en cuanto a las terapias de repercusión aguda, como sabemos, inclusive en aquí con un color más intenso aquí, las terapias de repercusión aguda son el tratamiento más efectivo y más importante a la hora de tratar a un paciente con ictus isquémico. Sin embargo, el tratamiento del paciente con el ictus no solamente debe centrarse en la repercusión aguda, sino también incluye un manejo hemodinámico adecuado, un monitoreo y manejo del edema cerebral isquémico, reconocer tempranamente y dar terapias para las complicaciones sistémicas como las infecciones, las arritmias, el tromboembolismo venoso. Todo esto debe realizarse con un personal que esté entrenado para manejar estos pacientes y generalmente se prefiere que sea una unidad de ictus o una unidad cerebrovascular. En caso de que no exista, entonces se prefiere que se haga en una unidad de cuidados intensivos con el personal entrenado para tratar a estos pacientes. Existen 3 principios fundamentales de cuidado agudo. El primero es lograr recanalizar oportunamente la arteria ocluida y la repercusión del tejido isquémico. Cuando hablamos de recanalizar, simplemente es destapar o abrir la arteria que estaba ocluida. Y cuando hablamos de repercusión, es volver el flujo sanguíneo a esa área que estaba hipoperfundida anteriormente de la oclusión. El segundo sería optimizar el flujo colateral y por último evitar la lesión cerebral secundaria. Ahora, en cuanto al flujo colateral, tenemos a bien decir que la arteria es recanalizar con las terapias de repercusión aguda, ya sea por una trombólisis o la trombectomía mecánica, esta arteria que está fluida es importante porque en la mayoría de los casos que existe una oclusión, no solamente tenemos el infarto establecido, sino que se sabe que existe una zona alrededor, que es una zona donde el flujo sanguíneo estará también tocado, pero estará dado por las arterias colaterales, ese flujo colateral, y esta área que está alrededor del infarto, que se llama área de penumbra isquémica. Vemos aquí el núcleo del infarto, el área de penumbra isquémica, la oligodenina que está alrededor de la penumbra isquémica. Este flujo colateral es responsable de mantener viable la penumbra isquémica. Sin embargo, muchas veces el flujo colateral no es suficiente para mantener por mucho tiempo esta área de penumbra isquémica. Y si nosotros no realizamos una terapia de repercusión adecuada, esta penumbra isquémica está destinada a realmente a infartarse y será un tejido no viable. El hecho de que esta zona está alrededor del infarto es importante conocerla porque nos ayuda a entender el por qué muchos pacientes se van a presentar en inicio con un déficit mayor de lo que esperaríamos para el núcleo del infarto y el por qué el paciente luego de la terapia de repercusión generalmente va a mejorar, y es por eso, porque estaremos devolviendo la circulación a esta área que también está sufriendo, que es un área crítica, que todavía no se ha infartado, pero debemos actuar porque también es tiempo dependiente. En cuanto a las terapias de repercusión aguda, tenemos 2 importantes que se ha demostrado, hay evidencia incontrovertible de que han demostrado su eficacia, la trombólisis con RTPA o altoplaza y la trombectomía mecánica con stent. Entonces, iniciando con la trombólisis endovenosa. La trombólisis intravenosa con RTPA ha demostrado ser efectiva para mejorar los resultados funcionales después de un accidente cerebrovascular isquémico hasta las 4.5 horas después del inicio de los síntomas. Existen numerosos estudios
observacionales, aleatorios, metaanálisis que respaldan que existe esta indicación hasta las 4.5 horas. Hago este hincapié debido, como dice la diapositiva siguiente, de que se sabe de que la FDA en su última actualización para la recomendación de la terapia con trombolisis a los pacientes y el inserto que tiene dentro del medicamento, especifica de que esta terapia ellos solamente la prueban dentro de las 3 horas posteriores al inicio de los síntomas. Sin embargo, la gran evidencia científica que existe de que realmente se puede extender la ventana terapéutica en pacientes bien seleccionados hasta las 4.5 horas, hacen entonces que tanto la AJA como la ASA aprueben el uso de esta ventana extendida hasta las 4.5 horas. Entonces, en esta imagen vamos a ver un resumen de las indicaciones y contraindicaciones para la terapia con el activador del plasminógeno bicelular recombinante o RTP. Vamos a enfocarnos en esta columna en la cual vamos a ver las recomendaciones de la AJA en la guía del 2019 que está actualizada. De este lado está lo que le comenté anteriormente, cuáles son las recomendaciones de la FDA, que ellos la dan en el inserto que tiene el medicamento, y la última actualización de esas recomendaciones la realizaron en 2015. Entonces, como más actualizado y nos estamos llevando por la AJA, vamos a verlo aquí. Las indicaciones principales de un paciente para trombolisis está un diagnóstico de un evento isquémico con una discapacidad neurológica independientemente de la severidad de esta discapacidad. Que el inicio de los síntomas sea dentro de las 4.5 horas. Si el paciente presenta un wake-up stroke o un EBC del despertar, entonces se debe realizar una resonancia magnética en ese paciente cerebral ideal y debe de haber entonces una imagen que sea ponderada por difusión, es decir, que aparece, se vea en la secuencia por difusión, pero no aparece en el flare. Si esos pacientes tienen un mismatch, que así se llama, un desajuste, en el cual veo una imagen en resonancia por difusión, pero no la veo en el flare, eso es un paciente candidato para también trombolisis, porque me dice que él generalmente ese infarto tiene menos de 4.5 horas de inicio. Y edad mayor de 18 años, porque sabemos que no ha sido aprobado la trombolisis ni ninguna terapia de repercusión en pacientes menores de ese. En cuanto a las contraindicaciones, tenemos un trauma cerebral severo dentro de los 3 meses anteriores, que haya tenido un evento isquémico dentro de los 3 meses anteriores, que tenga cualquier tipo de antecedente de hemorragia, como la hemorragia intracraneal, que se sospeche una hemorragia subaracnoidea, que se sospecha cirugía aórtica, una endocarditis infecciosa, que haya tenido una cirugía intracraneal o intraespinal dentro de los 3 meses anteriores, que el paciente tenga una neoplasia intracraneal intraxial, debido a que sabemos que todas las neoplasias intracraneales van a tener un riesgo mayor de sangrado que una población general, que tenga una malignidad gastrointestinal o una historia de sangrado gastrointestinal 21 días anteriores. 21 días anteriores es la contraindicación. Tenemos también que tenga un sangrado activo, una presión arterial sistólica mayor de 185 milímetros de mercurio o diastólica mayor de 110 milímetros de mercurio, y eso es un aclarando que no pueda ser bajado seguramente, porque vamos a ver una tabla más adelante que aunque se presente con estos valores, si el paciente sea candidato y se puede bajar seguramente, es un paciente candidato para trombolisis, que tenga una diátesis hemorrágica, un INR mayor de 1.7, el tratamiento con anticoagulación 24 a 48 horas antes, el control de plaqueta menos de 100.000, y también que el paciente tenga alguna, obviamente que se vea una hemorragia en la tomografía, o que tenga una hipodensidad del territorio de la cerebral media en la tomografía mayor de 1/3 del hemisferio. Entonces, ¿cómo se administra la alteplasa? La alteplasa, vamos a ver que es una infusión, la dosis infundida, esto es tomado de la guía del 2019 de la AJA, la dosis de infusión es 0.9 miligramos por kilo con una dosis máxima de 90 miligramos, administrado en 60 minutos, donde debemos administrar el 10% de la dosis en un bolus en un minuto, en el primer minuto. Se debe admitir, como mencioné al inicio, los pacientes en una unidad de cuidados neurocríticos. En caso de que el paciente desarrolle cefalea, una hipertensión aguda, náusea, vómito, o que el examen neurológico sea empeor, vaya empeorando, entonces debemos descontinuar la infusión en caso de que todavía se esté administrando, y debemos obtener una imagen de tomografía de emergencia. La presión arterial sanguínea debe de medirse siempre
cada 15 minutos durante la infusión, durante las primeras 2 horas luego de la infusión. Luego se debe medir cada 30 minutos las 6 horas siguientes y hasta completar las 24 horas debe medirse horariamente todos los pacientes que se administró antiplasia. En caso de que el paciente tenga una presión sistólica mayor de 180 milímetros de mercurio o una diastólica mayor de 105 milímetros de mercurio, yo debo de incrementar la frecuencia de medición de la presión arterial y debo de administrar los tratamientos antihipertensivos. Vamos a ver una tabla a continuación. Siempre se debe retardar colocar cualquier dispositivo, sonda vesical, sonda nasogástrica, alguna cateterización arterial, por el riesgo de que ocurran esos pacientes que puedan sangrar, siempre y cuando el paciente se pueda mantener seguro sin ello. En el seguimiento debemos obtener una tomografía de resonancia 24 horas posteriores a la administración de arteplasa y siempre antes de iniciar la terapia con anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios. Entonces, la trombolisis intravenosa no debe suspenderse debido a la edad avanzada. Hay déficits leves, pero que son incapacitantes que pueden justificar el tratamiento. Por ejemplo, un paciente que tenga una anuncia y sea un chofer es un paciente candidato para trombolisis muy probablemente, porque para él es incapacitante para el cotidiano. El juicio clínico siempre prima sobre todo. Hay pacientes que van a tener contraindicaciones relativas, pero que el paciente puede ser candidato para la trombolisis y nosotros debemos de considerarlo. La seguridad y la eficacia de la trombolisis intravenosa en pacientes pediátricos, como anteriormente no está bien establecida. La mayor independencia funciona a los 3 meses cuando se evalúa por la entrada de Ranky es el paciente que se ha infundido el RTPA dentro de las 3 primeras horas. Y el beneficio todavía es más robusto cuando se administra los primeros 90 minutos después del inicio de la inyección, porque sabemos que la terapia es tiempo dependiente, por eso que como comenté al inicio, nunca debe retardarse bajo ninguna circunstancia realizando nada. Los pacientes mayores, aquellos que tengan un EBC muy grave en la presentación, tienen indicada en algunos pacientes clínicos. Para el manejo de la presión de la hipertensión arterial, los pacientes que son candidatos para terapias de repercusión tenemos esta tabla. Esta tabla es tomada también de la guía con una recomendación 2B, es decir, que es moderada, en cual el riesgo supera el beneficio supera el riesgo. Un nivel de evidencia C basado en opiniones de expertos. Entonces, tenemos 4 grupos de pacientes. El primero es pacientes que son elegibles por otras condiciones, pero que tienen una presión arterial mayor de 185 110 milímetros de mercurio. Esos pacientes deben ser manejados con labetalol, nicardipina, clevidipina y otros agentes que pueden ser considerados. También tenemos la hidralacina y el enalapriato. La betalol debe administrarse de 10 a 20 miligramos endovenoso cada 1 a 2 minutos y se puede repetir una vez más. La nicardipina, 5 miligramos por hora, y se debe hacer una titulación hasta 2.5 miligramos por hora hasta cada 5 a 15 minutos con una dosis máxima de 15 miligramos por hora hasta que se alcancen los objetivos de presión arterial deseada y manteniendo entonces a los límites que podemos obtener de los objetivos para el paciente. La clevidipina, 1 a 2 miligramos por hora, que se debe hacer una doble titulación de la dosis cada 2 a 5 minutos hasta alcanzar los objetivos deseados, nunca pasando la dosis máxima que será 21 miligramos por hora. Y como mencioné, los otros agentes que también están. Si con estas terapias no baje la presión, entonces el paciente no debe ser candidato para la administración de la arteplasa. En cuanto al manejo de la presión arterial durante la administración de la arteplasa, ya se lo mencioné, con objetivo de mantener siempre la presión arterial menor de 180 sobre 105 milímetros de mercurio. Si tenemos una presión arterial sistólica mayor de 180 a 230 milímetros de mercurio o diastólica mayor de 105 a 120 milímetros de mercurio, entonces yo debo de considerar los mismos fármacos que consideré aquellos pacientes que se consideraron en primera acápite, es decir, la betalol, la nicardipina, la clevidipina. Si tenemos una hipertensión no controlada o una presión arterial diastólica mayor de 140 milímetros de mercurio, entonces debo considerar nitroprusiato. Todo esto, si el paciente puede ser bajado, seguramente la presión arterial. Siempre el pulso clínico debe de usarse en estos pacientes. Entonces, hemos hablado mucho de alteplasa, pero hay otros trombolíticos que se han estudiado y que han demostrado beneficios como el tecniteplasa. Hay 2 estudios muy importantes con el tecniteplasa. Uno es un estudio noruego, que es el NORTES,
el cual evaluó la seguridad y la eficacia del Tecniteplasa a una dosis de 0.4 miligramos por kilo hasta una dosis tope de 40 miligramos versus la dosis estándar de RTPA entre las 4.5 horas. Un punto importante a mencionar es que la Tecniteplasa se administra en un solo bolo. Sabemos que se utiliza bastante en el área de cardiología para trombolizar a los pacientes con infarto agudo al miocardio. Entonces, este estudio, el NOT-TEST, vio que la proporción de pacientes que tenían eventos graves, incluyendo la hemorragia sintomática o la muerte, en el grupo que se administró Alteplasa fue similar al grupo que se administró el Alteplasa y con resultados funcionales de seguimiento a los 3 meses iguales. El estudio no pudo concluir que eran bioequivalentes debido a que el estudio no intentaba evaluar la equivalencia del Tecniteplasa con el Alteplasa. Sin embargo, intentaba probar la superioridad, sin embargo, podemos tomarlo como parámetro para saber de que sí funciona comparado con el Alteplasa. El otro es el estudio STENDIA TNK, el cual intentó ver la Alteplasa versus la Tecniteplasa antes de la terapia de endovascular para pacientes con eventos isquémicos que sean candidatos para ellos. Se asignaron pacientes al azar en ambos grupos que tenían pacientes que eran candidatos tanto para trombólisis y que tenían oclusión del vaso intracraneal proximal. La dosis fue menor de 0.25 miligramos por kilo hasta 25 miligramos versus la dosis estándar de RTPA dentro de las 4.5 horas. En este estudio sí obtuvimos que se tuvieron resultados más favorables, en el cual se vieron que los pacientes del grupo de Tecniteplasa tuvieron mejores resultados funcionales con la recanalización y la repercusión en el momento de evaluación. Al momento del seguimiento, los pacientes los 3 meses tenían escala de ranking mejor en comparación con los pacientes que tenían Alteplasa, lo cual demostró de que realmente Tecniteplasa, si se realiza más estudios, puede considerarse como una opción segura, inclusive en algunos pacientes superior al Alteplasa. Ahora, entrando ya en la trombectomía mecánica, sabemos que la trombólisis estándar la trombólisis es el gol estándar de atención para pacientes que tienen ictus agudo. Sin embargo, tiene limitaciones. Una es el tiempo dependiente pequeño, es decir, la ventana de tiempo pequeña. Otra es las contraindicaciones de pacientes que tienen un ictus de presentación muy grave. Y también el hecho de que, aunque se administre la trombolisis, muy probablemente un paciente que tenga una oclusión de un vaso proximal no se logre recanalizar adecuadamente el paciente. Entonces, debe de considerarse la trombectomía mecánica como el estándar en pacientes que tengan síntomas incapacitantes y que se demuestre que el esquema cerebral está relacionado con una oclusión de la arteria carótida intracraneal o el segmento M1 de la arteria cerebral media. El valor de la trombectomía mecánica se ha respaldado por numerosos estudios, ensayos controlados que han mostrado que existe una mejora sustancial de los resultados funcionales cuando se administra este en pacientes que son elegibles en una escala de ranking modificada en promedio de 2.6. Ha demostrado beneficio inclusive en pacientes mayores de 80 años, inclusive en pacientes muy graves de presentación con un IS mayor de 20, con una tasa de hemorragia sintomática intracraneal no tan alta de 4.4%. Entonces, ¿cuáles son los pacientes que son candidatos a las terapias de endovascular? Tenemos pacientes mayores de 18 años que tengan un score mayor de 6, que el tiempo de inicio de los síntomas hasta la punción inguinal sea menor de 6 horas. Hay una ventana extendida hasta 24 horas, que existe evidencia de que el área de pendiente isquémica sea salvable y se vea por las imágenes, que tenga una buena escala funcional pre-stroke expirante de ictus normal, buena, es decir, definida por una escala de ranking menor de 2, que tenga una escala de Alberta mayor de 6 y que tenga una presencia de oclusión en base intracraneal proximal. Hay pacientes que todavía pueden considerarse beneficiosos para la trombectomía mecánica, por ejemplo, los que se presentan mayor de 6 horas, pacientes que tengan oclusión de gamma M2, pacientes que tengan cambios isquémicos grandes, tempranos, en la tomografía o que tengan núcleos de perfusión en la perfusión por tomografía, en la cual se puede ver la área penumbra viable. Pacientes que tengan oclusiones retrobracilares se puede considerar la trombectomía mecánica, y pacientes que tengan discapacidad preexistente grande. Hay un punto importante cuando se habla de trombólisis y trombectomía, y son aquellos pacientes que tienen IBS del despertar o tiempo de inicio desconocido. Estas situaciones anteriormente se consideraban contraindicación para la terapia de perfusión aguda. Sin embargo, actualmente existe evidencia de que si se selecciona cuidadosamente estos pacientes, pueden beneficiarse tanto de la terapia endovascular y algunos inclusive
para la trombectomía, para la trombólisis. Todos los ensayos muestran que existe un beneficio de la repercusión aguda en este tipo de pacientes, especialmente si tienen una tomografía basal, donde tiene cambios isquémicos extensos, pero que sean cambios tempranos, es decir, cambios agudos, y que muestren áreas de tejido recuperable, generalmente por las secuencias de percusión de las neuroimágenes. Hay dos estudios importantísimos a la hora de hablar de extensión de la ventana de los pacientes con trombectomía mecánica, que es el estudio DAN y el estudio de Houston. En el estudio DAN se asignó a pacientes vistos por última vez normal entre las 6 a 24 horas para candidatos de trombectomía mecánica versus pacientes que se realizaban atención normal. Se evaluó el mismatch, es decir, el desajuste que tienen estos pacientes entre la gravedad de los déficits clínicos y el volumen del núcleo isquémico definido por las imágenes, tanto de difusión por resonancia como por difusión por tomografía. Como mencionaba al inicio, muchas veces esos pacientes tienen una forma de presentación más grande de lo que se esperaría para el núcleo de infarto, entonces esos son pacientes que son candidatos para trombectomía mecánica. En cuanto al estudio de FUSE-3, ese asignó pacientes al azar entre las 6 a 16 horas del inicio de los síntomas. Los criterios fueron no clínicos, sino radiológicos, y se hizo un mismatch entre el núcleo y la penumbra isquémica. Ambos ensayos mostraron una evidencia científica importante con resultados muy prometedores, resultados muy buenos, al punto de que por esos estudios fueron que se extendieron las ventanas terapéuticas para los pacientes con trombectomía mecánica hasta las 24 horas. Son los estudios más importantes a la hora de extender la ventana, especialmente pacientes que tienen EBC despertar o EBC del tiempo desconocido. Ahora, un punto importante, ¿esos pacientes se pueden trombolizar? Claro que sí, aunque la evidencia es menos robusta que para la trombectomía mecánica. Sin embargo, se realizó un trial, que es el RECODE trial, que evaluó la eficacia y seguridad de la trombólisis basada en la resonancia y el despertar. Se asignaron pacientes al azar, en cuales se le evaluó el mismatch, es decir, viendo que un paciente tiene una lesión que se da ponderada por difusión, pero no en el FLEP, y para administrarle la trombólisis versus placebo. Se vio que cuando al grupo que se le administró trombólisis tuvo una escala de ranking modificada de 0 a 1 a los 90 días en el 53.3% de los pacientes con la trombólisis versus 41.8% en los pacientes con placebo. Ambos tuvieron aumentos de la hemorragia sintomática intracraneal, pero no fueron estadísticamente significativos. Hay otros ensayos en los cuales también intentaron probar la trombólisis en una ventana extendida de 4.5 hasta 9 horas para pacientes que tenían EBC del despertar, siempre y cuando se eligieran bien por estudios de imágenes como la percusión, tanto por resonancia como por tomografía, y también demostramos resultados favorables. Ahora, ya entrando en el tratamiento de la hemorragia intracerebral, sabemos de que ese sigue siendo una causa de muerte y mortalidad elevadísima en pacientes con EBC. Inclusive la tasa de mortalidad por ictus hemorrágica supera la del ictus isquémico muchísimo. Alrededor de 26,6% por cada 100.000 personas va a presentar un ictus hemorrágico. La tasa se incrementa con la edad, se incrementa con el uso de antiagregantes plaquetarios, con el uso de anticoagulantes, entonces es importante conocer qué vamos a hacer con estos pacientes. A diferencia del ictus isquémico, en el cual disponemos de una terapia específica, en la cual está bien estandarizada para el hemorragia común. Inclusive los estudios de tratamiento agudo en esos pacientes para intentar probar una terapia así de rigor específica probada científicamente no se ha podido realizar. Entonces, esto de manera muy breve, no lo voy a mencionar mucho, pero según la localización de la hemorragia, nosotros podemos tener cuál es la etiología y cuál es el acercamiento a la muerte. Aquí tenemos una hemorragia subdural, que generalmente es de tipo traumática, una hemorragia extradural o epidural, que vamos a ver en una forma biconvexa, generalmente también de tipo infancia. Las hemorragias intraparenquimatosas pueden ser lobares o superficiales o profundas, como vemos aquí, y según la localización de si sea lobar o profunda, yo voy a sospechar principalmente una angiopatía amiloide, en la que son de tipo lobar y principalmente de causa hipertensiva cuando son a nivel de los ganglios de la base, especialmente putamen, cápsula interna y el tálamo. También podemos tener una extensión intraventricular de la hemorragia o una hemorragia primariamente intraventricular, así como las hemorragias suprarrenales.
Entonces, esta es una tabla básicamente con las etiologías según los tipos de y localización de hemorragia, y con muchos pacientes de ellos se van a presentar, pero vamos a complicar. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de estos pacientes? El tratamiento inicial debe centrarse en tres principios importantes: estabilización de la vía aérea, igualito como un paciente con ictus isquémico, estabilización de la respiración y la circulación del paciente. Siempre se deben realizar programas neurológicos, es decir, exámenes neurológicos horarios del paciente inmediatamente después que lo recibamos en nuestro centro de emergencia. Las características que van a aumentar la probabilidad de que nosotros encontremos una anomalía vascular, es decir, una malformación arteriovenosa, un cavernoma, van a aumentar si el paciente es de sexo femenino, si tiene menos de 65 años y tiene una hemorragia lobar, porque sabemos que la más frecuente lobar es la angiopatía menor, que se relaciona con el hemorragia articulares. Si el paciente tiene una hemorragia intraventricular primaria o no tiene ningún antecedente de factor de incluso cardiovascular como la hipertensión, las coagulopatías y el tabaco. En cuanto a los objetivos del tratamiento, tenemos dos objetivos de tratamiento importantes en cuanto a la parte médica y en cuanto a la parte quirúrgica. En esta parte no vamos a enfocar solamente la parte médica, que una va a ser tratar la presión intracraneal, el otro va a ser controlar la hipertensión sistémica y prevenir la expansión del hematoma. En cuanto a la parte quirúrgica, se va a centrar prácticamente en la extracción de coágulos, la eliminación de productos sanguíneos intraventriculares que tienen un efecto citotóxico local, y el tratamiento de la presión de la hipertensión intracraneal, ya sea con derivaciones o descompresión quirúrgica. Esto es un extracto de un artículo publicado en el Lancet, del cual ellos hicieron como una recopilación de numerosos artículos publicados por mucho tiempo e hicieron una serie de recomendaciones importantes. Ya aquí las imágenes que discutimos anteriormente, siempre un paciente con un evento hemorrágico debe de pedirse la unicidad hemorrágica principalmente por tomografía, especialmente durante las primeras 24 horas para ver si el paciente tiene predicción de crecimiento del hematoma, que vamos a ver más adelante con el SPORTSIGN. El paciente debe de introducirse una unidad de cuidados neurocríticos, debe de bajarse la presión arterial con un cambio de presión sistólica menor de 140 milímetros de mercurio, cada 1 a 2 horas debe medirse, debe de corregirse cualquier anomalía de hemostasia. Si nosotros consideramos que el paciente tiene antecedentes de una enfermedad hematológica, entonces debemos de tratar la misma. Si se debe al uso de terapia anticoagulante o anticoagulante y esta terapia anticoagulante tiene un antídoto específico, como por ejemplo la warfarina, entonces debemos administrarlo. Debemos de prevenir las complicaciones, ya sea con una interconsulta neuroquirúrgica temprana para prevenir el deterioro de estos pacientes y ver si son candidatos para terapia quirúrgica. El uso de medidas de compresión neumática intermitente para prevenir el tromboembolismo venoso y manejo de convulsiones que se va a presentar muy altamente en esos pacientes. Siempre debemos de buscar cuál es la causa por estudios de imágenes o estudios de laboratorio. Y la prevención se basa en nosotros bajar los niveles de presión arterial para prevenir la recurrencia de la hemorragia y considerar si el paciente tiene un alto riesgo de recurrencia de la hemorragia, el cual o de recurrencia de ictus isquémico, para nosotros valorar en qué tiempo debemos reinstaurar la terapia que se suspendió antitrombótica o anticoagulante en estos pacientes. Y siempre un screening neurocognitivo, porque muchos de estos pacientes que se presentan con hemorragias intraparenquimatosa y tienen antecedentes de demencia, debemos sospechar una etiología principal que es la angiopatía menor. Ahora, ¿cómo se va a manejar la presión arterial? La hipertensión después de la hemorragia intracerebral es común y se debe a múltiples factores que incluyen la respuesta hipertensiva, el estrés del evento agudo, la variabilidad previa, también los picos de presión arterial sistólica que podrán desencadenar el evento. Debido a que la hipertensión se define como una presión sistólica elevada mayor de 140 milímetros de mercurio, que puede ser modificable y está asociada inclusive con un aumento del crecimiento del hematoma, una mala recuperación, entonces es razonable de que podemos disminuir los niveles de presión arterial para mejorar el resultado clínico de los pacientes, sobre todo para prevenir la extensión del hematoma. Ahora, se han realizado numerosos estudios, como este que estoy poniendo aquí, el estudio Interact 1, Interact 2 y el ATACH 2, los cuales intentaron probar el beneficio de reducción agresiva, vamos a decir, o intensa, de la presión arterial durante las primeras 24 horas en paciente con hematoma. Todo era tratando de ver si realmente evaluando la funcionabilidad clínica del paciente y también el porcentaje de crecimiento del hematoma, si se reducía.
si cuando había un tratamiento intensivo de la presión arterial. Todos eso no mostraron evidencia científica adecuada de que debe de realizarse un tratamiento así muy agresivo en los pacientes, porque inclusive se asocia con un peor pronóstico, con un aumento de las tasas de resangrado, con un aumento del empeoramiento clínico del paciente, e inclusive si no está bien estandarizado el uso de los antihipertensivos, se sabe que inclusive puede aumentar las tasas de daño renal en algunos pacientes cuando son tan agresivos. Entonces, por eso que quise poner este extracto específicamente de la guía de manejo de hemorragia intraparenquimatosa espontánea, en la cual menciona que las recomendaciones más importantes son: esa paciente se presenta con una presión arterial sistólica entre 150 y 220 milímetros de mercurio, no tiene ninguna contraindicación al tratamiento agudo, entonces puede ser seguro bajar la presión arterial sistólica hasta 140 milímetros de mercurio de manera segura. Y debe de ser efectivo también que nosotros podamos evaluar la funcionalidad o la mejoría funcional de estos pacientes. En cuanto a la hemorragia intraparenquimatosa en paciente que se presenta con una presión arterial sistólica mayor de 220 milímetros de mercurio, puede ser razonable considerar una reducción agresiva de la presión arterial con una infusión continua endovenosa de algún fármaco antihipertensivo, puede ser razonable en estos pacientes. Entonces siempre debemos de estratificar si el paciente puede o no bajarse seguramente la presión arterial. El segundo punto a tratar es la expansión del hematoma, el cual es una causa común de deterioro neurológico secundario en los pacientes que se presentan con un ictus hemorrágico, y es un modificador principal de la supervivencia y los resultados funcionales de estos pacientes. Hasta un tercio de los pacientes que tienen hemorragia intraparenquimatosa espontánea van a tener una expansión del hematoma. Esta ocurre generalmente en las primeras 24 horas, aunque también se puede ver de forma retardada. Este tiene un impacto muy fuerte en el pronóstico del paciente, principalmente por su efecto sobre el desplazamiento de la línea media, herniación del paciente, predisposición a que el paciente tenga un daño neurológico irreversible, inclusive la muerte. Entonces, esta es una imagen de tomografía de cráneo, en la cual podemos ver cómo se hace la evaluación de un paciente que ha empeorado clínicamente y que podemos ver que ha presentado un aumento del hematoma. En la imagen A, que son todos estos cortes, podemos ver la hemorragia, una hemorragia de ganglios basales que está drenando los ventrículos, como podemos ver aquí. Y cuando se le hace un seguimiento a las 6 horas por el empeoramiento del paciente, cómo esta hemorragia ha aumentado de tamaño. Entonces, este es un paciente que debe ser candidato a evaluación neuroquirúrgica para ver si se puede colocar una válvula de derivación ventriculoperitoneal o se puede mediante catéter extraer el coágulo. Ahora, ¿cómo yo puedo predecir que este paciente X va a presentar un hematoma? Básicamente por eso. Este que vemos aquí, señalado con una flecha, este punto aquí blanco, corresponde al spot sign o signo de la mancha. Se hace mediante un estudio de angiotomografía en todos los pacientes que presentan con ictus hemorrágico, y siempre tratando de buscar si aparece ese signo. Ese signo es altamente sensible de que el paciente va a seguir sangrando y el hematoma va a seguir aumentando de tamaño, y debe de orientarnos a que el paciente deba de realizar una evaluación neuroquirúrgica reciente. En cuanto al tratamiento del edema cerebral, generalmente el edema perihematomal o perilesional va a aumentar las primeras 2 semanas después de la hemorragia y evoluciona más rápidamente las primeras 48 a 72 horas. Se relaciona con la activación de vías y cascadas proinflamatorias, los efectos metabólicos tóxicos de los productos de coagulación. Actualmente las terapias farmacológicas empleadas para reducir el edema cerebral, dentro de estas esteroides, el mannitol, que son los más utilizados de hiperventilación en algunos lugares, no han demostrado ser totalmente eficaces para reducir la presión intracraneal o prevenir el edema perilesional. Por lo cual se han realizado, tratando de realizar estudios para ver si se puede, hay algunos que sugieren el uso de la solución salina hipertónica, la hipotermia leve, que pueden reducir los efectos del hematoma, pero realmente no han mostrado ningún beneficio. Actualmente se están realizando estudios para evaluar nuevos enfoques dirigidos no solamente al efecto de la sangre, sino, bueno, tenemos una inflamación local, vamos a tratar de reducir la inflamación. Entonces se está tratando de estudiar el fingolimod, que sabemos que es un fármaco aprobado para la esclerosis múltiple, también la deferoxamina y el uso de la hemicraniectomía descompresiva, que ya esto sí está bien indicado en algunos pacientes. Entonces, estos dos medicamentos se está tratando de estudiar actualmente para ver si
se pueden administrar en pacientes que tienen una hemorragia y tienen un gran edema perilesional que puede comprometer la vida. Esta es una imagen donde podemos ver una hemorragia que tiene una gran zona de lesión de edema perilesional. Todo esto negro que vemos aquí es la zona de edema perilesional y esta es la hemorragia que está, como vemos aquí, empujando las estructuras de línea media y amputando las astas anteriores y posteriores de los ventrículos laterales. Por último, ya la hemorragia intraventricular, que también puede complicar en aproximadamente 40% de los pacientes con hemorragia intraparenquimatosa. Es un predictor independiente bien establecido de aumentar la mortalidad, con estimaciones entre el 50 y el 80%. Entonces, ¿cuáles son las opciones que se ven en estos pacientes? Siempre serán quirúrgicas, porque casi siempre estos pacientes que se presentan con la hemorragia intraventricular pueden presentar una obstrucción de las vías de salida de líquidos cefalorraquídeos, porque el coágulo tape algunos de los conductos del tercer o cuarto ventrículo. Entonces, las sesiones quirúrgicas deben de ir principalmente en los drenajes ventriculares externos, digo principalmente porque son los que están más extendido su uso y son más fáciles de hacerse en todos los lugares, aunque se sabe también que se puede realizar la trombólisis intravenosa, intraventricular con el RTPA también en estos pacientes, en el cual se hace un análisis del coágulo y inclusive hay algunos estudios que intentan probar el uso de la solución sanguínea versus la trombolisis administrada cada 8 horas en algunos pacientes para hasta que se pueda ver por radiografía, por estudios de imágenes que se haya realizado el cuadro. Entonces, esas opciones son para acelerar la resolución del coágulo intraventricular, promover el rápido retorno a la conciencia, mejorar el resultado neurológico, básicamente basado en disminuir los infiltrados de glóbulos blancos, reducir el edema periventricular generalizado y volver a revertir en la funcionalidad de la circulación ventricular para así prevenir la hernia y el coma del paciente que conlleva la muerte. En cuanto a las conclusiones, básicamente decir que los eventos isquémicos son una emergencia, en que cada minuto cuenta, que debemos de hacer una evaluación rápida de esos pacientes, llevarlos directamente a la sala de emergencia, a la sala de imagen para verificar qué terapia beneficia a esos pacientes. Actualmente hay dos terapias seguras y eficaces, como la trombolisis y la trombectomía mecánica. Los esfuerzos actuales deben de conllevarse a extender estas terapias para que más personas puedan beneficiarse, que más personas conozcan y más médicos conozcan de estas terapias. En cuanto a la hemorragia intracerebral, sabemos que debe haber un manejo activo, multidisciplinario, con apoyo agresivo, control temprano de la presión arterial. La cirugía está indicada desde tempranamente en muchos pacientes que debemos de interconsultar inmediatamente con neurocirugía. Y el concepto de que el tiempo del cerebro no solamente aplica para los eventos isquémicos, sino también para los eventos hemorrágicos. Por último, esta es una foto del hospital donde laboro actualmente, donde estoy realizando mi residente del último año, que está ubicado en Santo Domingo, que es el Hospital Salvador. Bienvenido.